2:16. Miren, algo que les quiero comentar, algo que Dios me permitió aprender en esta semanita, es, lo voy a ejemplificar con símbolos para que nosotros lo podamos entender muy bien. Cuando nosotros leemos un versículo, solo uno, nosotros podemos entenderlo de diferentes maneras. Hay reglas de interpretación, hay reglas de comprensión, que cuando nos salimos de esas reglas, nos impiden entender lo que es el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Platicando sobre que necesitamos ciertas reglas de interpretación, ciertas reglas para poder entender la Biblia, porque cuando uno la lee sin un entendimiento correcto, básico de la palabra de Dios, se presta a que la entendamos a nuestra forma de ser y que después querramos adaptarla a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y se acuerdan lo que platicábamos en todas las iglesias del Apocalipsis, que Cristo muestra, bueno, no todas, pero Cristo muestra una absoluta posición fuerte, firme contra la tolerancia al pecado, ¿verdad? Algún día vamos a platicar que la palabra de Dios dice, ay de aquel, dice, maldito aquel que le suma a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no sumarle ni quitarle, no quitarle cosas, por ejemplo, del pecado, para que el pueblo no se sienta con miedo, no se sienta amenazado, ¿verdad? No, hay que hablarlo, porque la palabra de Dios es muy clara y tiene una posición firme Cristo en contra de la tolerancia al pecado. Ya no tanto al pecado, sino la tolerancia, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, si nosotros pudiéramos, la siguiente, de favor, diapositiva, a ver si está ese versículo por acá. Sí, fíjense muy bien. Hay algo que les voy a invitar a los que tengan su Biblia a la mano, es 2 Timoteo 2:15, de favor. En esta enseñanza, especialmente en esta enseñanza, vamos a usar diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, la gran mayoría de los que estamos aquí tienen en sus manos ahorita la versión Reina Valera 1960. La versión que yo tengo acá es la versión La Biblia a las Américas, pero ahorita se los voy a ir mostrando. A lo largo de la enseñanza vamos a estar usando otra traducción, que es la Gómez, la Reina Valera Gómez y la Reina Valera 1990. Uno dice, bueno, ¿y por qué tantas Biblias? ¿Y por qué tantas versiones? Que no es la misma, que no es el mismo mensaje, sí, pero con el tiempo se fueron las traducciones originales, hubo ciertas palabras que cambiaron. Entonces, en base, tenemos que irnos en el pasado a buscar esas traducciones para ver la relación. Ahora, ya tienen el versículo de 2 Timoteo 2:15. Fíjense muy bien, dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí hay algo bien importante, mis hermanos, porque cuando dice la palabra precisión, en otras versiones, en la Reina Valera 1909 o en la Gómez, dice traza bien la palabra de verdad. ¿Y uno qué puede entender cuando dice traza bien la palabra de verdad? ¿Qué entiende uno por un trazo? Un trazo es una línea que nace en un punto y termina en otro punto, ¿verdad? Entonces es algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que tracemos bien la palabra del Señor, porque hay gente que, por ejemplo, ha habido varios investigadores a lo largo del mundo que agarran un versículo, el que sea, y empiezan a descifrar, mezclan la palabra entonces, mezclan la palabra saber y luego la palabra padre, y empiezan a ver que hay códigos, y hay códigos secretos, mensajes ocultos en la Biblia, y esa no es una forma correcta de trazar. La forma correcta de trazar puede ser incluso una pequeña línea que va desde el punto A al punto B, y este es el trazo correcto, este es un trazo, ¿verdad? Por eso dice traza de manera correcta la palabra de Dios. Ahora, un trazo puede ser en 90 grados hacia adelante, pero un trazo puede ser de aquí hacia atrás, puede ser un trazo de aquí hacia arriba, hacia abajo. Entonces podemos darle muchas direcciones a lo que es un trazo de la palabra, a lo que nosotros queramos enseñar, a lo que nosotros querramos compartir. Entonces algo bien importante es de que debemos que vigilar mucho los trazos de la palabra. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, traza bien la palabra de precisión para que no empieces a decir lo que a ti te conviene, no empieces a modificar la Biblia, no empieces a manipularla a tu conveniencia, como hoy en día muchos evangélicos que se dicen ser evangélicos hoy en día lo hacen. Entonces algo bien importante es trazar la palabra correctamente. Ahora, vámonos a otro punto. La palabra tiene 7 ángulos por las cuales nosotros podemos entenderla, podemos estudiarla.
Un ángulo, vamos a describirlo, es un ángulo superior. Si yo pongo aquí la Biblia y nos ponemos en círculo todos, ¿verdad? Solamente uno va a poder verla por un ángulo superior. El hermano que está ahí adelante va a ver lo que ve esta parte de la Biblia, ¿verdad? El hermano de allá va a ver lo que está acá, luego el de acá, luego el de acá, y luego alguien que se ponga abajo va a ver otra cosa. Entonces ya llevamos 6 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hay 7 ángulos, y el otro ángulo es el interno, aquel que la interpreta. Pero algo bien importante, que un solo versículo, uno solo, nos puede dar hasta 7 enseñanzas, o incluso hasta un poco más, ¿verdad? Porque podemos dirigirlo, trazarlo a donde querramos, hacia adelante, podemos trazarlo hacia el futuro, hacia el pasado, en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces es algo bien importante. Entonces ya vimos que hasta un versículo nos puede dar hasta 7 enseñanzas, aprendiendo a trazar bien, con precisión la palabra. Ahora, para cuando nosotros querramos aprender a leer la Biblia, y esto nos lo va a ir dando la práctica, ¿verdad? Nosotros vamos a usar 4 herramientas. 4 herramientas vamos a usar para poder entender bien la palabra. Primero, unos binoculares. Vamos a usar unos binoculares. Después, vamos a usar un telescopio. Después, vamos a usar una lupa. Y después, un microscopio. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Porque hay cosas que en la Biblia vienen que no son de este tiempo, sino que son de hace 6,000 años, y tenemos que buscarla con un telescopio, acercar lo que prácticamente queremos interpretar de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos en tiempo, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice, y en los tiempos finales, en los tiempos de Moisés, habrá tantas perversidades, todo. Pues yo creo que ya estamos en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque ya lo está hoy en día. Entonces para eso vamos a usar binoculares, para ver de cerca qué son los tiempos que ya están cercanos, que habla la Biblia y de los cuales debemos de estar preparados, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos, algún día vamos a hablar de los gigantes, ¿verdad? Que hubo en la tierra, por ejemplo, Goliat. Uno puede decir, bueno, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres que estaban aquí en la tierra y que al verlas hermosas tuvieron hijos, ¿verdad? Que hoy en día fueron héroes de renombre, así dice la palabra. Entonces, cuando queremos nosotros analizar qué pasó genéticamente en esa situación, queremos ver qué pasó, como un hijo de Dios, que son ángeles caídos, son seres espirituales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que al unirse con humanos, ¿verdad?, tuvieron descendencia? Y de ahí nacieron los nefilims, que son los gigantes. Entonces ahora necesitamos un microscopio para ver la genética de esa situación. Cuando tenemos el nacimiento virginal de Jesús, pero que fue un nacimiento, ¿cómo se llama? Un nacimiento donde el Espíritu Santo sembró la semilla en María. Volvemos a ver cosas microscópicas, vemos cosas microscópicas, ¿verdad? Y necesitamos el microscopio. Y por ejemplo, cuando queremos analizar el verdadero contexto, o sea, bajo qué situaciones se escribió este versículo o otro o aquel, necesitamos una lupa para no ver nada más lo que alcanzan a ver nuestros ojos, sino ver el contexto social, político, cultural de la región. Siempre se los he enseñado. Entonces ya vimos algo bien importante, que no debemos de desviarnos de estas situaciones. Debemos de trazar correctamente la palabra, debemos que trazarla, digamos que en el futuro, en el pasado, en el presente, como queramos hacer el trazo. Hay 7 ángulos, de los cuales nos pueden dar 7 enseñanzas diferentes, un mismo versículo, ¿verdad? O una misma palabra nos puede dar 7 enseñanzas, y las herramientas que nos ayuda a usar. Entonces, parte de ello, nosotros podemos recurrir a diferentes versiones para buscar en el pasado, ¿verdad?, información que nos ayude para entender el correcto mensaje de la palabra de Dios.